En este preciso momento hay personas que llevan años creyendo que son verdaderos cristianos, convencidas de que lo que hacen es suficiente, confiadas en que su fe es real, pero que en lo profundo de su vida espiritual están caminando por un terreno falso, resbaladizo y mortal, construido sobre palabras vacías de predicadores que jamás fueron enviados por Dios. Personas que cantan, que oran, que levantan sus manos en cada reunión, que publican versículos en redes sociales, pero que al llegar a casa viven en la misma confusión, en el mismo pecado, en la misma esclavitud que decían haber dejado atrás. Y lo más alarmante es que muchos de ellos jamás descubrirán la verdad hasta el día en que sea demasiado tarde, hasta el día en que el Señor les diga: nunca os conocí, apartaos de mí, como está escrito en Mateo 7:23. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Que no basta con decir yo soy cristiano, no basta con escuchar prédicas emocionales, ni con dejarse impresionar por un falso profeta que promete prosperidad sin arrepentimiento, sanidad sin obediencia, bendición sin cruz. En este preciso instante, el enemigo está usando su estrategia más peligrosa: disfrazar la mentira de verdad, maquillar el engaño con apariencia de luz, levantar falsos pastores y maestros que predican lo que la carne quiere escuchar, pero que jamás confrontan el pecado ni llaman a una verdadera conversión. Y lo peor es que millones lo siguen sin cuestionar, porque sus palabras son dulces, porque sus escenarios son llamativos, porque sus discursos llenan el vacío emocional, pero no sanan el alma. Quiero que entiendas algo: este mensaje no es casualidad, no es un video más que aparece en tu pantalla. Es Dios mismo advirtiéndote que estás rodeado de lobos disfrazados de ovejas, de predicadores que no buscan salvar tu alma, sino manipular tu vida. Y si no aprendes a discernir, si no sabes identificar si realmente eres un verdadero cristiano, puedes terminar siendo presa de ese engaño que está llevando a multitudes a la condenación. Este es el momento en el que tu vida espiritual necesita una sacudida, porque tu eternidad está en juego, y lo que escuches hoy puede ser la diferencia entre la verdad y la mentira, entre la vida y la muerte espiritual, entre la voz de Cristo y el eco vacío de los falsos profetas. Este no es un mensaje suave ni cómodo, no está diseñado para acariciarte el oído, está diseñado para confrontarte con la verdad que muy pocos se atreven a decirte. No todos los que se llaman cristianos lo son, no todos los que predican lo hacen en el nombre de Cristo, y no todos los que se presentan como siervos de Dios llevan la luz en su corazón. Y si no lo descubres ahora, si no examinas tu vida con seriedad, puedes estar caminando directo hacia el abismo pensando que estás en el camino correcto. Y tal vez mientras escuchabas estas palabras, algo dentro de ti empezó a incomodarse, porque sabes que en el fondo hay una batalla invisible que has estado ignorando. Sabes que hay momentos en los que te preguntas si realmente estás caminando con Dios, o si simplemente estás repitiendo rutinas religiosas. Sabes que hay noches en las que tu alma se siente vacía, aunque cumpliste con todo lo que un buen cristiano se supone que debe hacer. Y aún así, cuando te acuestas, sientes que hay un silencio profundo, una sequedad que no entiendes, un cansancio que no proviene del cuerpo sino del espíritu, una duda que te susurra al oído: ¿será que de verdad estoy en el camino correcto? Tú lo has sentido, y aunque lo has querido callar, sigue allí, porque el Espíritu Santo no te deja tranquilo cuando tu corazón se va acostumbrando a la apariencia y no a la esencia. Tú sientes ese vacío cuando oras y parece que tus palabras no pasan del techo, cuando cantas y tu voz se convierte en rutina pero tu corazón está desconectado, cuando lees la Biblia y en vez de vida parece letra muerta, cuando te acercas a la iglesia y en vez de encontrarte con la presencia de Dios, solo encuentras espectáculo, luces y promesas vacías. Tú lo sabes, aunque nadie más lo diga, aunque a veces lo disimules frente a los demás. Hay algo en lo profundo de tu ser que grita por autenticidad, que clama por una fe real, que se pregunta si de verdad conoces a Cristo o si solo has conocido un reflejo distorsionado de Él a través de predicadores que nunca fueron enviados por el Señor. Y ese cansancio invisible que llevas no viene de tu trabajo ni de tus responsabilidades diarias. Viene de cargar con una fe sin raíz, de intentar vivir del aplauso de hombres y no de la aprobación de Dios,
de buscar alimento en palabras humanas cuando tu alma solo puede saciarse en la verdad eterna. Tú te preguntas por qué, si oras, si cantas, si sirves, sigues cayendo en las mismas tentaciones, en los mismos pecados secretos, en las mismas dudas que te paralizan. Tú te preguntas por qué tu vida no cambia, por qué siempre parece haber un muro que te impide avanzar, por qué cada vez que intentas acercarte más a Dios, algo te desvía, algo te distrae, algo te hace retroceder. Y aunque nadie lo sepa, aunque nadie lo vea, tú sabes que dentro de ti hay una lucha que no puedes explicar, una contradicción entre lo que muestras y lo que vives, entre lo que predicas y lo que sientes. Tal vez incluso has llegado a un punto en el que te preguntas si Dios realmente escucha tus oraciones, si su silencio es porque hiciste algo mal o porque en realidad nunca estuviste tan cerca de Él como pensabas. Y entonces la confusión se hace más grande, porque ves a predicadores en pantallas que dicen que si no prosperas es porque no tienes fe, que si no sanas es porque no creíste lo suficiente, que si no recibes bendiciones porque no diste la ofrenda correcta, y todo eso lo único que hace es culparte, hundirte más y hacerte sentir que nunca serás suficiente para alcanzar la gracia de Dios. Y entonces te miras al espejo y te preguntas, ¿será que soy cristiano de verdad? ¿Será que mi fe es auténtica o he sido engañado? Y la respuesta es que esa voz interna, ese cansancio, ese vacío que llevas dentro, esa sequedad que no logras explicar, no es casualidad, es Dios mismo llamándote a despertar. Es el Espíritu Santo sacudiendo tu vida para que no sigas durmiendo en una fe superficial. Es el Padre que te está mostrando que hay falsos predicadores que han querido adormecer tu discernimiento con palabras dulces pero vacías, y que si no reaccionas ahora mismo, corres el riesgo de perder lo más valioso que tienes, tu alma. Y la verdad es que ese vacío que sientes, esa confusión que te desgasta, esa sequedad que a veces te hace preguntarte si Dios está lejos, no es simple casualidad, no es únicamente un asunto de emociones humanas, ni de cansancio mental. Es una señal clara de que tu alma está enfrentando una batalla invisible que pocos quieren reconocer. Es una enfermedad espiritual que no se cura con entretenimiento ni con frases bonitas. Es un ataque real del enemigo que aprovecha cada grieta en tu vida para sembrar duda, para apagar tu fe, para distraerte con voces que parecen de Dios, pero que en realidad están diseñadas para alejarte de Él. Lo que llevas dentro no es un simple desánimo, es el reflejo de un corazón que ha sido bombardeado por falsos mensajes que hablan de Cristo con la boca, pero lo niegan con sus hechos. Y tú, sin darte cuenta, has estado expuesto a esas palabras que contaminan tu discernimiento, que adormecen tu espíritu y que lentamente apagan el fuego que Dios encendió en ti. ¿Has pensado que tal vez lo que vives es solo estrés? ¿Que lo que sientes es solo cansancio normal? Pero ¿sabes por qué nada parece saciarte? Porque no es tu cuerpo el que está agotado, es tu espíritu el que está siendo atacado. Es tu alma la que está siendo invadida por una sed que ninguna fuente humana puede calmar. Porque no es una sed natural, es una grieta espiritual, una herida invisible que se abrió cuando bajaste la guardia, cuando empezaste a escuchar más las voces de hombres que la voz de Dios, cuando comenzaste a poner tu confianza en lo que los predicadores de moda dicen en lugar de lo que la palabra eterna declara. Y mientras más alimentas tu fe con palabras humanas, sin raíz bíblica, más vulnerable te vuelves, más terreno le entregas al enemigo, más espacio permite para que la confusión crezca y la duda se multiplique. Lo que pasa contigo no es casualidad, es una estrategia muy antigua del enemigo. La Biblia lo describe en 2 de Corintios 11:14, cuando dice que Satanás se disfraza como ángel de luz, y así también sus siervos se disfrazan como ministros de justicia, pero su fin será conforme a sus obras. ¿Ves lo que significa? Que no todos los que dicen hablar en el nombre de Dios lo hacen realmente, que no todos los que predican llevan la luz del Espíritu Santo, que hay quienes se presentan como pastores, profetas o maestros, pero lo único que buscan es controlar, manipular, enriquecerse y robar la fe de los ingenuos. Y si no tienes discernimiento, si no examinas tu corazón y tu vida a la luz de la palabra, puedes estar escuchando al mismo enemigo disfrazado de predicador y pensando que estás escuchando la voz de Dios. El diagnóstico es claro y duro.
Lo que enfrentas no es una emoción pasajera, es un ataque espiritual diseñado para arrancarte del camino de la verdad, para hacerte creer que eres cristiano cuando en realidad solo estás viviendo una fe superficial, vacía, sin raíces, que no resiste la tormenta. Y cuando eso pasa, cuando un cristiano deja de alimentarse con la verdad y empieza a conformarse con apariencias, se abre una grieta invisible en su vida, un agujero en el alma por donde entra la duda, la mentira, el engaño, hasta que llega un punto en el que ya no distingue la voz del buen pastor de la voz de los falsos. Y entonces todo se vuelve confuso. Crees que estás firme, pero en realidad estás resbalando. Crees que estás fuerte, pero en realidad estás debilitado. Crees que estás seguro, pero en realidad estás en peligro. Y aquí es donde necesitas detenerte y mirarte con honestidad, porque la mayor trampa que el enemigo usa es hacerte pensar que todo está bien cuando en realidad estás enfermo espiritualmente. Jesús lo advirtió en Mateo 24:11 diciendo que se levantarán muchos falsos profetas y engañarán a muchos. Y esos muchos no son los de afuera, son los de adentro, los que están en la iglesia, los que creen que conocen a Cristo, pero que terminan seducidos por doctrinas que no son de Dios. Y si hoy tú estás sintiendo ese vacío, esa falta de dirección, ese cansancio sin causa, no es porque Dios se haya alejado de ti, es porque el enemigo ha estado trabajando en silencio para desviar tu corazón, para confundirte, para que poco a poco dejes de buscar la verdad en Cristo y comiences a depender de hombres que se presentan como enviados, pero que nunca fueron levantados por el Señor. Y si no atiendes este problema ahora, si ignoras esta voz que hoy te sacude, si decides continuar con una fe superficial y una confianza ciega en los falsos predicadores, lo que viene para tu vida no será crecimiento espiritual, no será paz, no será bendición, sino un deterioro lento y silencioso de tu relación con Dios, hasta que un día descubras que ya no queda nada, hasta que un día abras los ojos y notes que lo que antes era un fuego encendido en tu corazón se ha convertido en cenizas apagadas, hasta que un día te encuentres viviendo una vida sin dirección, sin propósito, sin la presencia del Espíritu Santo guiándote. Y lo peor de todo es que pensarás que sigues en la fe porque mantienes la apariencia, pero en realidad estarás lejos del Señor. Ese es el gran peligro del engaño espiritual. No te destruye de golpe, te adormece poco a poco, te acomoda en la rutina, te anestesia en la religión, hasta que terminas muerto espiritualmente sin darte cuenta. Y la palabra lo dice con claridad en Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. No habla de los que están afuera, habla de su pueblo, de los que supuestamente lo conocen, de los que tenían acceso a su verdad pero la rechazaron, de los que prefirieron escuchar a hombres en lugar de escuchar la voz de Dios. Si no despiertas ahora, si no tomas con seriedad la necesidad de discernir quién habla en nombre del Señor y quién habla en nombre de sí mismo, puedes terminar siendo contado entre aquellos que un día escucharán la voz de Cristo diciendo: nunca os conocí. Y no hay tragedia más grande para alguien que se creyó cristiano que descubrir en la eternidad que en realidad vivió engañado. Mira a tu alrededor, observa los tiempos en los que estamos viviendo, porque no son tiempos de jugar con la fe, no son tiempos de vivir a medias, no son tiempos de acomodarse en un cristianismo cómodo y sin cruz. Jesús mismo advirtió en Mateo 24:24 que se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. ¿Te das cuenta de la gravedad? No estamos hablando de gente incrédula, estamos hablando de los escogidos, de los que fueron llamados, de los que supuestamente conocen la verdad. Y si tú no despiertas, si no decides profundizar en tu relación con Dios, si no aprendes a reconocer la voz de Cristo por encima de cualquier otra voz, corres el riesgo de ser arrastrado por esos lobos disfrazados de ovejas. El precio de no hacer nada es altísimo. Si sigues ignorando esa voz que te incomoda, terminarás perdiendo sensibilidad espiritual. Tu conciencia se cauterizará y comenzarás a justificar lo que antes llamabas pecado. Aceptarás como normal lo que antes sabías que estaba mal. Cerrarás tus ojos al engaño, porque será más cómodo vivir dormido que despertar a la verdad. Y cuando eso pase, perderás la capacidad de escuchar a Dios,
Perderás el discernimiento, perderás la pasión por la oración, perderás el hambre por la palabra, y cuando llegue la tormenta, tu fe se desmoronará porque nunca estuvo cimentada en Cristo, sino en hombres. Por eso Hebreos 2:1 advierte: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Dios te está hablando hoy con claridad porque no quiere que sigas deslizándote hacia la condenación. No quiere que sigas creyendo mentiras. No quiere que vivas atrapado en la red de predicadores que manipulan la fe para su propio beneficio. Él quiere abrir tus ojos, sacudir tu vida, confrontar tu corazón, porque sabe que si no reaccionas ahora, el costo será eterno. Este no es un mensaje para asustarte, es un mensaje para salvarte, porque el engaño espiritual no solo roba tu paz presente, roba tu eternidad futura. Y Dios, en su misericordia, hoy está extendiendo su mano para librarte antes de que sea demasiado tarde. Y para que entiendas que esto no es teoría, que no son palabras al aire ni advertencias exageradas, quiero llevarte a la vida de aquellos que caminaron exactamente por ese camino que ahora mismo estás enfrentando. Porque lo que hoy puede parecerte un simple descuido o un detalle pequeño, mañana puede convertirse en una cadena que te arrastre a la ruina espiritual. Piensa en Marta, una mujer que durante años creyó estar bien con Dios porque asistía cada domingo a la iglesia de moda de su ciudad, un lugar lleno de luces, música impactante y mensajes que siempre le hablaban de prosperidad y éxito. Ella cantaba, aplaudía, repetía cada frase del predicador como si fueran verdades eternas, pero al llegar a su casa se sentía vacía, peleaba con su familia, cargaba un resentimiento profundo en su corazón y vivía bajo una ansiedad constante que nada lograba calmar. Durante años creyó que su fe estaba firme porque nunca faltaba a un servicio, pero cuando llegó la tormenta, cuando perdió su empleo y su matrimonio empezó a derrumbarse, descubrió que no tenía raíces, que todo lo que había recibido eran palabras bonitas pero sin poder, que nunca había conocido al verdadero Cristo, solo a una caricatura fabricada por un falso predicador que buscaba su dinero más que su alma. Y fue allí, en medio de la ruina, cuando entendió que todo lo que había vivido era una fachada y que necesitaba volver a los pies de Jesús de verdad. Lloró, se quebrantó, abrió la Biblia como nunca antes y encontró en la palabra lo que jamás había recibido en aquel púlpito adulterado: confrontación, corrección, esperanza y vida. También está la historia de Andrés, un joven que desde adolescente soñó con servir a Dios y que comenzó a seguir a un profeta en internet que decía tener revelaciones especiales, visiones del cielo y palabras personalizadas para cada seguidor. Fascinado, Andrés lo escuchaba todos los días, compartía sus transmisiones y hasta enviaba dinero convencido de que sembraba en tierra fértil. Pero poco a poco empezó a notar que su vida no cambiaba. Seguía atado a la pornografía, seguía esclavo de su temperamento, seguía cargando la misma soledad que lo hacía llorar en silencio. Hasta que un día, al leer Mateo 7:15, donde Jesús dice: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces, sintió como si esas palabras fueran dirigidas directamente a él. De repente, cayó en cuenta de que había puesto su fe en un hombre y no en Cristo, de que había cambiado la palabra de Dios por revelaciones inventadas, de que había dejado de escuchar la voz del Espíritu Santo para escuchar la voz de alguien que se alimentaba de su ingenuidad. El golpe fue duro, se sintió engañado, se sintió usado, pero en ese momento Dios abrió sus ojos, lo llevó de rodillas a clamar y por primera vez en mucho tiempo sintió la presencia real del Espíritu Santo, abrazándolo, limpiándolo y mostrándole que todavía había esperanza si decidía regresar al verdadero evangelio. Y tal vez mientras escuchas estas historias piensas que son ajenas a ti, que son casos extremos, pero quiero que entiendas que no lo son. Porque lo mismo que le pasó a Marta y a Andrés, le puede pasar a cualquiera de nosotros si bajamos la guardia, si dejamos de examinar las Escrituras, si permitimos que otros decidan por nosotros lo que Dios ya nos habló en su palabra. El enemigo no necesita que renuncies abiertamente a tu fe, solo necesita que te acomodes a una fe superficial, solo necesita que te acostumbres a vivir de prédicas dulces
sin confrontación. Solo necesita que tu vida se llene de religiosidad y espectáculo mientras tu corazón se aleja poco a poco de la verdad. Y cuando eso pasa, cuando ya no distingues la voz del buen pastor, terminas atrapado en un ciclo de vacío, frustración y confusión que te roba la paz, te roba la esperanza y te roba la salvación. Estas historias no están aquí para entretenerte, están aquí para mostrarte lo que sucede cuando se ignoran las advertencias, para que despiertes antes de que sea tarde, para que te mires en el espejo de sus vidas y te preguntes si no será eso mismo lo que te está pasando a ti en este momento. Porque si hay algo en tu vida que se parece al dolor de Marta o a la confusión de Andrés, entonces este mensaje es un llamado directo del cielo para ti. Y aunque escuchar estas historias pueda estremecerte, aunque sientas miedo al verte reflejado en ellas, quiero que entiendas algo glorioso. El mismo Dios que permitió que Marta descubriera el vacío de una fe superficial y que Andrés abriera los ojos después de haber sido engañado, es el mismo Dios que hoy extiende su mano hacia ti para levantarte, restaurarte y devolverte todo lo que el enemigo quiso arrebatarte. Porque el Evangelio nunca fue un mensaje de condenación sin salida. El Evangelio siempre ha sido y será un mensaje de amor, de gracia, de restauración y de nuevas oportunidades. Y mientras el falso predicador quiere mantenerte esclavo de la culpa, Cristo quiere liberarte con la verdad de su palabra. Mientras el enemigo quiere convencerte de que ya no hay solución para ti, el Espíritu Santo te está recordando que Jesús dijo en Juan 8:36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Eso significa que aunque hayas caminado años en el engaño, aunque hayas vivido bajo una apariencia, aunque hayas dejado que tu fe se enfriara, hoy mismo puedes ser libre, hoy mismo puedes ser restaurado, hoy mismo puedes volver al corazón de Dios. No importa cuánto tiempo hayas estado escuchando voces equivocadas, no importa cuántos años hayas perdido en iglesias donde nunca se predicó la verdad, no importa cuántas veces hayas tropezado, porque el Dios que resucita muertos también puede resucitar tu fe. El Dios que abre el mar también puede abrirte un camino nuevo. El Dios que levantó a Pedro después de negarlo 3 veces, también puede levantarte a ti hoy. Y aquí está la difewas. Si Dios te promete restauración, si Él te dice que no estás perdido, que todavía hay esperanza, entonces necesitas saber cómo dar ese paso de fe que cambia todo. Porque la restauración no ocurre por accidente, no llega simplemente por escuchar un mensaje. La restauración ocurre cuando tomas decisiones espirituales firmes que cierran la puerta al engaño y abren la puerta a la presencia real de Cristo en tu vida. Y aquí es donde muchos se confunden, porque creen que basta con emocionarse por un momento, que basta con llorar mientras escuchan una predicación. Pero la verdad es que para que tu vida sea transformada, necesitas aplicar la palabra con radicalidad. Necesitas levantarte y tomar las armas espirituales que Dios ya puso en tus manos. Necesitas decidir que hoy será el día en el que cortas con lo falso y abrazas lo verdadero. El primer paso es volver a la palabra de Dios como tu única fuente de verdad. Durante demasiado tiempo has permitido que otros te digan qué creer. Has dejado que predicadores llenen tu mente con interpretaciones humanas, con mensajes que exaltan al hombre más que a Cristo. Pero ahora necesitas regresar al fundamento. Necesitas abrir tu Biblia cada día y dejar que sea la voz de Dios la que guíe tu vida. No leas la Escritura como un ritual vacío. Léela como el alimento que sostiene tu espíritu, como la espada que corta toda mentira, como el fuego que purifica tu corazón. Hebreos 4:12 lo dice claramente. La palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos. Esto significa que cuando lees y proclamas la palabra con fe, cada engaño se rompe, cada mentira se expone, cada cadena se quiebra, porque no es un libro cualquiera, es la voz del Dios vivo, hablándote directamente a ti. El segundo paso es cubrir tu vida en oración constante y sincera. La oración no es una repetición de frases aprendidas, no es un requisito religioso, es el momento donde tu espíritu se conecta con el corazón de Dios. Y si quieres protegerte de los falsos predicadores, necesitas fortalecer tu discernimiento espiritual. Y eso solo ocurre cuando pasas tiempo en la presencia del Señor. Jesús lo dijo en Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen.
¿Cómo distinguirás la voz de Cristo de la voz de un falso profeta si no pasas tiempo escuchando su voz en oración? Por eso, cada día, aunque tu agenda esté llena, aunque tus fuerzas sean pocas, necesitas detenerte, arrodillarte y clamar, porque cada minuto de oración es una muralla que se levanta contra el engaño. Cada lágrima derramada en su presencia es un arma que derrota la mentira. Cada palabra sincera que le digas a Dios abre espacio para que el Espíritu Santo llene tu vida de discernimiento y poder. El tercer paso es vivir bajo el amparo de la sangre de Cristo, proclamando su victoria sobre cada área de tu vida y rechazando toda mentira que el enemigo intente sembrar. Juan 10:10 nos recuerda que el ladrón vino para hurtar, matar y destruir, pero Cristo vino para darte vida y vida en abundancia. Esa abundancia no significa solo prosperidad material, significa plenitud espiritual, significa libertad, significa victoria contra el pecado, significa discernimiento para no caer en la trampa del enemigo. Y para vivir en esa abundancia necesitas declarar con tu boca que Cristo es tu Señor, que su sangre te limpia, que su cruz es suficiente, que su espíritu te guía. No basta con creerlo en silencio, necesitas proclamarlo, porque Proverbios 18:21 dice que en la lengua está el poder de la vida y de la muerte, y lo que declares con fe se manifestará en tu vida. Así que cada día al despertar, proclama sobre ti mismo: yo soy de Cristo, yo pertenezco a su verdad, yo no seré engañado por falsos predicadores, yo camino bajo la cobertura de su Espíritu Santo. Y estos tres pasos, aunque parecen simples, son las llaves que te abrirán la puerta de la verdadera transformación. Porque cuando la palabra es tu alimento, la oración es tu escudo y la sangre de Cristo es tu cobertura, ningún engaño puede atraparte, ninguna mentira puede enredarte, ningún falso profeta puede manipularte. Dios no quiere que vivas con miedo, quiere que vivas con discernimiento, quiere que vivas firme, quiere que vivas libre. Y hoy te entrega estas herramientas para que no solo salgas del engaño, sino para que camines en la verdad todos los días de tu vida. Herencia entre la mentira y la verdad. Los falsos predicadores siempre te harán sentir esclavo, siempre te harán sentir que dependes de ellos, que tu bendición está atada a sus palabras, que tu prosperidad depende de tu ofrenda. Pero Cristo te recuerda que tu identidad no está en manos de hombres, tu identidad está en sus manos, tu libertad está en su cruz, tu restauración está en su sangre. Y quiero que escuches bien esto: Dios no te ha traído hasta este mensaje para humillarte ni para hundirte. Te ha traído para devolverte la esperanza, para mostrarte que todavía hay salida, que todavía hay camino, que todavía hay vida abundante esperándote si decides soltar lo falso y abrazar lo verdadero. Tal vez sientes que has perdido demasiado, que ya es tarde, que tu corazón está demasiado dañado. Pero la palabra declara en Joel 2:25: y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Eso significa que todo lo que perdiste por haber creído mentiras, todo lo que el enemigo robó aprovechando tu ingenuidad, todo el tiempo que se fue en vacío, Dios lo puede devolver, Dios lo puede restaurar, Dios lo puede multiplicar para que tu final sea mucho más glorioso que tu pasado. Y aquí está lo más hermoso: cuando Dios restaura, no lo hace a medias, no lo hace por partes, lo hace de manera completa. Restaurar no es solo devolverte lo que perdiste, restaurar es hacerte más fuerte que antes. Restaurar es darte un discernimiento que antes no tenías. Restaurar es llenarte de un fuego que nadie puede apagar. Restaurar es convertir tu herida en un testimonio, tu dolor en un mensaje y tu fracaso en una plataforma para la gloria de Cristo. Así que aunque hayas caído en las redes de falsos predicadores, aunque tu fe se haya debilitado, aunque tu corazón se haya enfriado, hoy Dios te promete que si vienes a Él con sinceridad, si decides soltar lo que es falso y abrazar lo que es verdadero, Él hará contigo lo que hizo con Marta, lo que hizo con Andrés, lo que ha hecho con millones que se levantaron de las ruinas. Te dará una vida nueva, una fe firme, una relación auténtica con Cristo que ningún engaño podrá volver a robarte. Y esta es la razón por la que todavía estás escuchando estas palabras. Porque aunque el enemigo quiso que te perdieras en la confusión, Dios no ha dejado de buscarte, no ha dejado de llamarte, no ha dejado de sostenerte.
Y hoy te dice a través de Isaías 43:1, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Eso significa que no perteneces a los falsos, no perteneces al engaño, no perteneces a la mentira, le perteneces a Dios y Él jamás se rinde con los suyos. Y ahora que sabes qué pasos necesitas dar, no quiero dejarte solo con teoría. No quiero que este momento quede en palabras bonitas que después se olvidan. Quiero llevarte conmigo a la presencia de Dios, porque la verdadera transformación empieza cuando abres tu boca y entregas tu corazón en oración. Cuando dejas de ser un espectador y te conviertes en participante activo de lo que el Espíritu Santo está haciendo en este mismo instante, porque mientras escuchas estas palabras, la atmósfera ya está cambiando, el cielo ya está respondiendo, y si decides orar conmigo ahora mismo, algo nuevo va a comenzar a suceder en tu vida. Así que donde estés, si puedes cerrar los ojos, hazlo. Si puedes arrodillarte, hazlo. Pero lo más importante es que abras tu corazón de par en par y ores conmigo con fe. Padre amado, hoy vengo delante de ti reconociendo que he sido engañado en muchas ocasiones, reconociendo que he puesto mi confianza en hombres más que en tu palabra, reconociendo que he buscado comodidad en vez de verdad, que he buscado emociones pasajeras en vez de tu presencia eterna. Pero hoy me humillo delante de ti y te pido perdón, Señor, porque reconozco que me he dejado distraer por voces que no venían de ti. Reconozco que he alimentado mi fe con apariencias, con espectáculos, con mensajes superficiales, y en el proceso mi alma se debilitó, mi espíritu se cansó y mi corazón se enfrió. Pero hoy, Señor, decido regresar a tu verdad, decido regresar a tu palabra, decido regresar a la voz de tu espíritu que me guía a toda justicia y a toda verdad. Señor Jesús, hoy declaro que tú eres mi único pastor, que tu voz es la única que quiero seguir, que tu palabra es la lámpara que alumbra mi camino, y renuncio a todo engaño, renuncio a todo falso profeta, renuncio a todo predicador que sembró mentira en mi vida, renuncio a toda voz que intentó alejarme de ti, y hoy levanto mi fe para proclamar que solo tú eres mi Señor, solo tú eres mi Salvador, solo tú eres el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por ti. Hoy cubro mi vida con tu sangre preciosa, la sangre que fue derramada en la cruz y que tiene poder para limpiar, para sanar, para liberar, para restaurar. Y declaro que toda cadena se rompe. Declaro que toda mentira es deshecha. Declaro que toda maldición es cancelada. Declaro que mi vida te pertenece por completo. Espíritu Santo, hoy te pido que vengas y me llenes. Que abras mis oídos espirituales para escuchar tu voz. Que abras mis ojos espirituales para discernir la verdad. Que fortalezcas mi espíritu para no volver atrás, que me des el valor para rechazar lo falso, aunque todos lo aplaudan, que me des el poder para permanecer firme, aunque muchos se burlen, porque yo no quiero vivir de apariencias, yo quiero vivir en tu presencia, yo no quiero seguir a hombres, yo quiero seguir a Cristo, yo no quiero palabras vacías, yo quiero palabras de vida eterna, y sé que tú eres el único que puede darme esa fuerza, ese fuego, ese discernimiento que necesito en estos tiempos de tanto engaño. Y ahora proclamo en el nombre de Jesús que mi mente es renovada, proclamo que mi corazón es limpiado, proclamo que mi espíritu es fortalecido, proclamo que mi fe es levantada, proclamo que mi vida se alinea con tu voluntad. Y aunque el enemigo intente levantar falsos alrededor mío, aunque intenten sembrar duda en mi corazón, yo no caeré. Porque tu palabra dice en Isaías 54:17 que ninguna arma forjada contra mí prosperará, y yo lo creo, yo lo recibo, yo lo proclamo con mi boca, y sé que a partir de hoy caminaré con discernimiento, caminaré con firmeza, caminaré con la seguridad de que tú me sostienes, me guardas y me guías. Gracias, Padre, porque me escuchas, gracias porque tu gracia me alcanza. Gracias porque tu misericordia me cubre. Gracias porque aunque fui engañado por un tiempo, nunca dejaste de buscarme, nunca dejaste de llamarme, nunca dejaste de amarme. Y hoy siento tu presencia rodeándome. Siento tu espíritu llenando este lugar. Siento tu paz que sobrepasa todo entendimiento inundando mi vida. Hoy me levanto como un verdadero hijo tuyo. Hoy decido caminar como un verdadero cristiano. Hoy renuncio a toda mentira y declaro que mi vida está cimentada en la roca que es Cristo Jesús. Y nada ni nadie podrá apartarme de ti. Amén. Y ahora que has orado conmigo, ahora que tus labios proclamaron palabras de vida, no puedes quedarte callado.
porque cuando declaras algo en lo secreto y luego lo confirmas en lo público, el poder espiritual se multiplica, el enemigo retrocede y tu fe se fortalece. Jesús mismo dijo en Mateo 10:32 que cualquiera que lo confiese delante de los hombres, él también lo confesará delante de su Padre que está en los cielos. Y esa confesión hoy puede empezar aquí con una palabra sencilla pero llena de autoridad. No importa si lo escribes con pocas letras, lo que importa es que lo declares con tu corazón, porque cada palabra que dejes en los comentarios no será solo un texto en una pantalla, será un testimonio escrito en el mundo espiritual, será un sello de fe que quedará registrado delante de Dios, será una proclamación de que no tienes vergüenza de reconocer a Cristo, de que no te avergüenzas de la verdad, de que no te escondes más detrás de apariencias, sino que decides dar un paso público hacia la autenticidad y hacia la libertad. Por eso quiero invitarte a que lo escribas ahora mismo, que no lo pospongas, que no dejes que la timidez o la apatía te roben la oportunidad de sellar lo que Dios está haciendo en ti. Escribe en los comentarios, yo creo. Si esta palabra ha hablado a tu vida, escribe amén. Si has decidido cortar con toda mentira, escribe tu oración si sientes que necesitas levantar tu voz y pedirle al Señor que te guarde del engaño. Escribe tu testimonio si algo de lo que has escuchado te ha recordado tu propia historia, porque cada palabra que escribas no solo será para ti, será también para otros que leerán después y encontrarán ánimo, consuelo y esperanza al ver que no están solos en esta batalla. Tu comentario puede ser la chispa que encienda la fe de alguien más. Tu declaración puede ser la confirmación que otro necesitaba para no rendirse. Tu oración puede ser el puente que Dios use para llegar al corazón de alguien que hoy se siente derrotado. No subestimes el poder de este acto. Muchos piensan que escribir un comentario es algo pequeño, pero en el mundo espiritual es un acto de guerra. Es como clavar una bandera en medio del campo de batalla y decirle al enemigo: yo pertenezco a Cristo, yo no me avergüenzo, yo no seré engañado. Escribirlo es hacerlo público, es comprometerte delante de Dios y de los hombres, es sellar lo que acabas de orar y declarar que tu vida ya no será la misma. Y quiero que lo entiendas bien, cada vez que confiesas a Cristo públicamente, el cielo se alegra, el Espíritu Santo te fortalece y las cadenas se quiebran con más fuerza, porque tu fe deja de ser privada y se convierte en un testimonio visible. Así que no lo dudes, hazlo ahora. Si este mensaje tocó tu vida, si sentiste que Dios te habló directamente, si mientras orábamos algo se movió en lo profundo de tu corazón, confirma lo que el Señor ya empezó en ti escribiendo en los comentarios. No es para mi gloria, no es para un canal, es para el Señor, es para que tu vida quede marcada por una decisión pública, es para que tu fe se fortalezca y otros se unan a ti en este mismo clamor. Cuando lo hagas, no solo estarás participando, estarás edificando una comunidad de fe, estarás encendiendo un fuego colectivo, estarás levantando una generación de creyentes que no se dejan engañar por falsos predicadores, que deciden vivir como verdaderos cristianos y que se apoyan unos a otros en medio de esta guerra espiritual. Y ahora que has confesado públicamente tu fe, ahora que has levantado tu voz en oración y has sellado con tus palabras lo que Dios está haciendo en tu vida, no puedes quedarte en el mismo lugar donde estabas, porque la verdadera fe no es un momento emocional. La verdadera fe es un camino de obediencia, de disciplina, de transformación constante. Y hoy Dios te está retando a levantarte en un nivel más alto, a dejar atrás la mediocridad espiritual, a cortar con la comodidad que te mantenía dormido y a decidir de una vez por todas que tu vida reflejará lo que confiesas. Este es el momento en el que se mide si eres un verdadero cristiano, no por lo que dices en un comentario, sino por lo que decides vivir cada día. Porque ser cristiano no es un título, es un estilo de vida, no es un evento del domingo, es un compromiso diario, no es solo cantar alabanzas, es cargar la cruz y seguir a Cristo aunque cueste, aunque duela, aunque el mundo te rechace. El desafío que Dios te pone delante hoy es radical. O eliges vivir en la verdad, o seguir en la apariencia, o eliges caminar en la luz, o continuar en las tinieblas, o eliges seguir al verdadero Cristo, o seguir a los falsos que ofrecen caminos fáciles, pero que llevan a la perdición. Y quiero que lo entiendas con claridad. No hay neutralidad en esta batalla,
No hay punto medio, no hay espacio para medias tintas, porque Jesús mismo dijo en Apocalipsis 3:16, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Estas palabras son duras, pero son necesarias, porque lo peor que puedes hacer no es estar perdido, sino creer que estás bien cuando en realidad estás tibio. Lo peor no es no conocer a Cristo, lo peor es pensar que lo conoces pero seguir viviendo igual que antes. Por eso hoy te desafío a que salgas de la tibieza, a que dejes de vivir como cristiano solo de nombre, a que decidas demostrar con tus hechos lo que confesaste con tu boca. Si antes tu Biblia estaba cerrada, hoy debe estar abierta. Si antes tu oración era débil, hoy debe ser tu refugio. Si antes buscabas predicadores para llenar tus vacíos, hoy debes buscar a Cristo mismo para saciar tu alma. Este desafío no es opcional, porque el enemigo no descansa. Los falsos predicadores no dejan de hablar, las mentiras no dejan de circular, y si tú no te armas con la verdad, serás arrastrado nuevamente a lo que hoy decidiste dejar atrás. Pero si te levantas en fe, si decides ser radical, si eliges a Cristo por encima de todo, entonces nada ni nadie podrá detener lo que Dios hará contigo. Así que recibe este desafío como una orden profética. Levántate y camina como verdadero hijo de Dios. Levántate y corta con todo lo que te ata. Levántate y rompe con toda voz que no viene de Cristo. Levántate y proclama cada día que tu vida está cubierta por la sangre del Cordero. No vuelvas a depender de hombres. No vuelvas a poner tu fe en lo superficial. No vuelvas a perder tiempo en palabras huecas. Porque el Dios que te llamó hoy quiere usarte para cosas mayores. Quiere darte un propósito firme. Quiere convertirte en luz en medio de tanta oscuridad. Pero solo lo harás si decides caminar en obediencia. Hoy es el día en que tu vida espiritual da un giro. Hoy es el día en que la tibieza queda atrás. Hoy es el día en que el engaño se rompe. Hoy es el día en que el engaño se rompe. Hoy es el día en que el engaño se rompe. Hoy es el día en que el engaño se rompe. Hoy es el día en que el engaño se rompe. Hoy es el día en que el engaño se rompe. Hoy es el día en que el engaño se rompe. Hoy es el día en que el engaño se rompe. Hoy es el día en que el engaño se rompe. Hoy es el día en que el engaño se rompe. Hoy es el día en que el engaño se rompe. Hoy es el día en que el engaño se rompe. Hoy es el día en que el engaño se rompe. Hoy es el día en que el engaño se rompe. Hoy es el día en que el engaño se rompe. Hoy es el día en que el engaño se rompe. Hoy es el día en que el engaño se rompe. Hoy es el día en que el engaño se rompe. Hoy es el día en que el engaño se rompe. Hoy es el día en que el engaño se rompe. Hoy es el día en que el engaño se rompe. Hoy es el día en que el engaño se rompe. Hoy es el día en que el engaño se rompe. Hoy es el día en que el engaño se rompe. Hoy es el día en que el engaño se rompe. Hoy es el día en que el engaño se rompe. Hoy es el día en que el engaño se rompe. Hoy es el día en que el engaño se rompe. Hoy es el día en que el engaño se rompe. Hoy es el día en que el engaño se rompe. Hoy es el día en que el engaño se rompe. Hoy es el día en que el engaño se rompe. Hoy es el día en que el engaño se rompe. Hoy es el día en que el engaño se rompe. Hoy es el día en que el engaño se rompe. Hoy es el día en que el engaño se rompe. Hoy es el día en que el engaño se rompe. Hoy es el día en que el engaño se rompe. Hoy es el día en que el engaño se rompe. Hoy es el día en que el engaño se rompe. Hoy es el día en que el engaño se rompe. Hoy es el día en que el engaño se rompe. Hoy es el día en que el engaño se rompe. Hoy es el día en que el engaño se rompe. Hoy es el día en que el engaño se rompe. Hoy es el día en que el engaño se rompe. Hoy es el día en que el engaño se rompe. Hoy es el día en que el engaño se rompe. Hoy es el día en que el engaño se rompe. Hoy es el día en que el engaño se rompe. Hoy es el día en que el engaño se rompe. Hoy es el día en que el engaño se rompe. Hoy es el día en que el engaño se rompe. Hoy es el día en que el engaño se rompe. Hoy es el día en que el engaño se rompe. Hoy es el día en que el engaño se rompe. Hoy es el día en que el engaño se rompe. Hoy es el día en que el engaño se rompe. Hoy es el día en que el engaño se rompe. Hoy es el día en que el engaño se rompe. Hoy es el día en que el engaño se rompe. Hoy es el día en que el engaño se rompe. Hoy es el día en que el engaño se rompe. Hoy es el día en que el engaño se rompe. Hoy es el día en que el engaño se rompe. Hoy es el día en que el engaño se rompe. Hoy es el día en que el engaño se rompe. Hoy es el día en que el engaño se rompe. Hoy es el día en que el engaño se rompe. Hoy es el día en que el engaño se rompe. Hoy es el día en que el engaño se rompe. Hoy es el día en que el engaño se rompe. Hoy es el día en que el engaño se rompe.
Hoy es el día en que el engaño se rompe. Hoy es el día en que el engaño se rompe. Hoy es el día en que el engaño se rompe. Hoy es el día en que el engaño se rompe. Hoy es el día en que el engaño se rompe. Hoy es el día en que el engaño se rompe. Hoy es el día en que el engaño se rompe. Hoy es el día en que el engaño se rompe. Hoy es el día en que el engaño se rompe. Hoy es el día en que el engaño, día en que decides no seguir más a falsos predicadores. Hoy es el día en que tu fe se convierte en un fuego que no se apagará, porque has escuchado la voz del buen pastor, has reconocido su verdad, has abrazado su restauración y ahora te toca a ti demostrar que eres un verdadero cristiano, no con palabras, sino con hechos, con entrega, con fidelidad, con valentía. Y quiero que lo recibas en lo más profundo de tu corazón. Lo que Dios ha comenzado en ti en este momento es demasiado grande para que lo encierres en un solo día. Es demasiado poderoso para que lo reduzcas a un recuerdo pasajero. Es demasiado eterno para que lo trates como un simple mensaje que escuchaste y olvidaste. Esta palabra que llegó a tu vida hoy es una semilla. Y como toda semilla necesita tierra fértil, necesita cuidado, necesita agua, necesita luz, y esa tierra eres tú. Ese cuidado depende de tu disciplina. Esa agua se encuentra en la oración diaria y esa luz está en la palabra que es lámpara a tus pies y lumbrera a tu camino. Si entiendes esto, sabrás que lo que has recibido no puede quedarse en emoción, sino que debe convertirse en convicción, en hábito, en estilo de vida, porque de nada sirve que digas yo creo si no dejas que esa fe te transforme. Y lo glorioso de todo esto es que lo que empezó como una pregunta inquietante, cómo saber si eres un verdadero cristiano y cómo protegerte de los falsos predicadores, ahora se convierte en una senda de aprendizaje, en una caminata espiritual que te acompañará cada día, porque Dios no solo quiere mostrarte cómo discernir lo falso, sino también quiere equiparte para que seas luz en medio de otros que están confundidos. Eso significa que lo que Dios haga en ti no se quedará en ti, sino que fluirá hacia otros, hacia tu familia, tus amigos, tu iglesia, porque cuando un corazón se enciende de verdad, inevitablemente ilumina a quienes lo rodean. Y quizá ahora mismo no lo ves, pero pronto notarás que tus palabras tendrán más peso, que tus oraciones tendrán más autoridad, que tu vida será un testimonio vivo de lo que significa seguir a Cristo con verdad y no con apariencia. Por eso te insisto, no detengas aquí este proceso. No apagues este fuego, no digas con esto basta, porque lo que Dios quiere hacer en ti es mucho más profundo. Hoy apenas hemos tocado la superficie del problema de los falsos predicadores, pero en el próximo encuentro, si decides seguir, vas a entrar en una revelación que pocos se atreven a predicar, porque desenmascarar el engaño es peligroso, es confrontar al enemigo en su propio terreno. Pero es necesario para que el pueblo de Dios no siga siendo destruido por falta de conocimiento. Prepárate, porque lo que viene será como una espada que corta hasta lo más íntimo. Será como un fuego que revela y purifica. Será como un espejo en el que verás si realmente tu fe está fundada en Cristo o en hombres. Y mientras esperas ese momento, no dejes de buscar. Que cada día que pase sea una preparación. Lee la palabra aunque no la entiendas toda. Ora aunque te cueste. Adora aunque no sientas. Porque cada acto de fidelidad está construyendo dentro de ti una fortaleza que el enemigo no podrá derribar. Y cuando vuelvas aquí, con el corazón dispuesto, con la fe encendida, descubrirás que cada paso que diste en obediencia fue preparando el terreno para la revelación que Dios tiene reservada para ti. No lo olvides, lo que empezó hoy no termina aquí. Lo que Dios despertó en ti necesita continuidad. Y esa continuidad depende de tu decisión de volver, de tu decisión de permanecer, de tu decisión de no conformarte con un cristianismo superficial, sino de abrazar la verdad que libera. Así que llévate esto en tu espíritu. Este no es un adiós, es un hasta pronto. Este no es un cierre, es una pausa en medio de un proceso que sigue. Este no es un punto final, es un punto y seguido en la historia que Dios está escribiendo contigo. Y cuando esa historia continúe, cuando volvamos a encontrarnos en la siguiente palabra, lo que recibirás será la confirmación de que no estás solo, de que el Espíritu Santo sigue guiando cada paso, de que tu hambre no será ignorada, porque escrito está que el que busca halla y el que llama se le abrirá. Y después de este desafío que el Señor puso delante de ti,
quiero que entiendas que este no es el final de un mensaje, sino el inicio de un camino, porque lo que Dios comenzó en tu vida hoy no termina con las palabras que has escuchado, sino que recién empieza a desplegarse en tu espíritu. Y lo que determina si realmente eres un verdadero cristiano no es lo que recibiste en un momento de emoción, sino lo que decides hacer con lo que acabas de escuchar cuando la pantalla se apague, cuando la voz que te habló deje de sonar, cuando estés a solas contigo mismo y tengas que elegir si sigues en la rutina o si abrazas la transformación que Dios quiere darte. Aquí es donde se prueba la fe verdadera, no en lo visible, no en lo multitudinario, no en lo que todos ven, sino en lo íntimo, en lo que nadie sabe, en lo que haces cuando nadie te aplaude. Por eso te digo con toda calma, claridad, que este mensaje no es el cierre de una enseñanza, sino la primera parte de una obra mucho más grande que Dios quiere construir en ti. Porque lo que hemos tocado aquí apenas es la superficie de una verdad profunda. Hay señales claras que distinguen a un verdadero cristiano de uno falso. Hay marcas visibles que diferencian al que sigue a Cristo del que sigue a los hombres. Hay frutos que revelan lo que hay en la raíz. Y en el próximo encuentro vamos a entrar en esa revelación que transformará tu manera de ver la fe. Porque no basta con decir que amas a Jesús, necesitas conocer las señales que confirman si realmente caminas en la verdad o si sin darte cuenta has sido engañado. Y déjame decirte algo profético, esa revelación será la espada que corte definitivamente toda cadena de confusión que el enemigo ha querido poner sobre tu vida. No creas que todo termina aquí. No pienses que con este momento ya recibiste lo suficiente, porque la palabra de Dios nunca se agota. Siempre hay más, siempre hay nuevas profundidades, siempre hay un nuevo nivel de luz que derriba las tinieblas. Este mensaje fue una preparación, un despertar, un sacudón espiritual para que abras los ojos. Pero lo que viene después será todavía más fuerte, porque Dios me ha mostrado que muchos de ustedes han vivido años en medio de iglesias que parecían correctas, pero estaban llenas de engaño. Que muchos han seguido a hombres y no a Cristo. Que muchos han confundido emoción con presencia, y el Señor quiere exponer todo eso para que no seas arrastrado más. Y créeme cuando te digo que en la próxima palabra vas a recibir discernimiento como nunca antes. Vas a entender por qué tantos han caído en redes de falsos predicadores y cómo protegerte con autoridad para nunca más ser engañado. Así que quédate con esto ardiendo en tu corazón. Hoy diste un paso, hoy tomaste una decisión, hoy confesaste a Cristo, hoy aceptaste el desafío de caminar en verdad, pero mañana y los días que vienen Dios seguirá obrando. Y si decides mantenerte firme, verás cómo tu vida cambia de manera irreversible. No cierres tu corazón ahora. No digas, ya recibí lo que necesitaba, porque esto es apenas el principio de un viaje profundo hacia la autenticidad, hacia la madurez, hacia la plenitud de ser un verdadero cristiano en un mundo lleno de falsedad. El enemigo va a intentar distraerte, va a tratar de robar lo que sembraste en tu espíritu hoy, pero si te mantienes conectado a esta palabra, si sigues buscando, si regresas con hambre de más, entonces cada encuentro será una nueva victoria, cada mensaje será un ladrillo en la fortaleza espiritual que Dios está levantando en ti. Cada paso será un testimonio de que has decidido no conformarte, sino vivir en la verdad. Por eso te lanzo un desafío final. No lo dejes aquí, no te desconectes como quien terminó un programa más, no te comportes como espectador, sino como discípulo que sabe que cada palabra que escucha es una semilla que debe cuidar, regar y proteger, porque lo que viene es aún más fuerte, lo que viene será revelación pura, lo que viene será espada que divide la verdad de la mentira. Y cuando llegue ese momento, quiero encontrarte aquí, con el corazón dispuesto, con la fe encendida, con los ojos abiertos, porque Dios no ha terminado contigo. Escríbelo en los comentarios si lo crees. Dios no ha terminado conmigo, porque eso es exactamente lo que el Señor quiere que te lleves en el corazón hoy. Y ahora que has escuchado este mensaje, quiero que entiendas que lo que acabas de vivir no fue un episodio cualquiera, no fue una casualidad, no fue simplemente un video más en medio de tantos que pasan por tu pantalla. Lo que experimentaste aquí fue un llamado directo de Dios a tu corazón, una cita divina que estaba preparada para este día, en este momento preciso de tu vida, porque Él sabía que ibas a llegar hasta aquí con dudas, con cansancio, con heridas, con preguntas sin responder.
y decidió hablarte con claridad, remover lo profundo de tu alma y abrirte los ojos para que no vuelvas a caer en los engaños que por tanto tiempo te han retenido. Este es el inicio de una etapa de autenticidad, donde ya no vivirás de apariencias, donde no dependerás de voces humanas para saber quién eres, sino que te afirmarás en la verdad de Cristo, en su palabra, en su presencia real, y en ese camino vas a descubrir que ser un verdadero cristiano no es una carga, sino el mayor privilegio que puedes tener en esta vida. Y quiero dejarte con esto en el corazón: Dios no ha terminado. Este mensaje es apenas un adelanto de lo que Él quiere mostrarte, porque hay verdades que aún no has descubierto, hay secretos espirituales que todavía están velados para ti, hay enseñanzas que cambiarán tu manera de ver la fe y que en el próximo encuentro vamos a desplegar con aún más claridad y más poder. Hoy hablamos de la diferencia entre ser un verdadero cristiano y caer en las redes de los falsos predicadores, pero lo que viene será aún más fuerte, porque el Espíritu Santo me ha mostrado que muchos de ustedes están a punto de enfrentar decisiones cruciales, momentos donde tendrán que discernir entre la voz del buen pastor y la voz del engañador, entre el camino estrecho que lleva a la vida y el camino ancho que lleva a la perdición. Y en ese momento necesitarás las señales claras que distinguen lo verdadero de lo falso, y esas señales vamos a revelarlas juntos más adelante, paso a paso, como alimento sólido que te hará firme en la fe y resistente contra todo viento de doctrina. No apagues lo que hoy empezó en ti. No dejes que el ruido del mundo ahogue la voz que escuchaste aquí. No vuelvas a la rutina como si nada hubiera pasado, porque si llegaste hasta el final de este mensaje, es porque el Espíritu Santo te sostuvo, porque había algo en lo profundo de tu alma que necesitaba escuchar cada palabra. Y eso significa que dentro de ti hay hambre de más. Hay una sed que no se sacia con lo superficial. Hay un clamor que pide verdad. Y la buena noticia es que Dios promete saciar a los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Así que no dejes que la llama se apague. Mantente expectante, mantente alerta, mantente con los ojos abiertos, porque lo que viene será aún más grande. Será una continuación que responderá las preguntas que aún quedaron en tu corazón. Será la llave que abrirá las puertas que todavía parecen cerradas. Será la confirmación de que Dios sigue guiando cada paso de tu vida. Escribe en los comentarios con fe: Dios continuará lo que empezó en mí, porque eso es lo que te llevas hoy. La certeza de que esto no termina aquí, la seguridad de que hay más, la promesa de que la historia de tu fe no se cierra con un mensaje, sino que recién comienza a escribirse con tinta indeleble en la presencia de Dios. Y cuando regreses al próximo encuentro, lo harás más fuerte, más preparado, más sensible al Espíritu, porque el Señor está levantando una generación de verdaderos cristianos que no se dejan arrastrar por el engaño, que no se dejan comprar con palabras baratas, que no buscan entretenimiento disfrazado de predicación, sino verdad que transforma, palabra que restaura, fuego que enciende, y tú eres parte de esa generación. Por eso no cierres la puerta, no digas, ya fue suficiente, porque lo que hoy recibiste es apenas el primer paso de un camino de gloria. Así que ve en paz, pero no en silencio, ve con fe, pero no con conformismo. Ve con la certeza de que Dios está obrando y con la expectativa ardiente de que lo mejor está por venir. Este mensaje no termina, este mensaje queda abierto, este mensaje es la voz de Dios diciéndote: hijo, hija, aún tengo más que mostrarte, aún tengo más que darte, aún tengo más que revelarte. Y cuando vuelvas, entenderás que todo lo que escuchaste hoy era solo la introducción a una revelación aún más profunda que cambiará tu vida para siempre. Y lo más profundo de todo esto es que lo que has recibido hoy no es solamente una advertencia ni solamente un llamado. Es una siembra profética que va a dar fruto en tu vida si decides cuidarla, porque la semilla de la verdad que se plantó en tu corazón a través de esta palabra tiene el potencial de romper con todo un pasado de engaños y abrirte un futuro de autenticidad y libertad. Pero el enemigo va a intentar arrancarla, va a intentar distraerte, va a tratar de convencerte de que fue solo emoción, de que no era tan serio, de que mañana puedes volver a lo mismo. Y ahí es donde se pone a prueba si de verdad eres un cristiano genuino, porque el verdadero cristiano no se define en los momentos fáciles,
sino en los momentos donde tiene que luchar para guardar lo que ha recibido. Por eso, lo que empieza como un mensaje termina como un desafío de todos los días, porque cada mañana tendrás que decidir si sigues escuchando al buen pastor o si dejas que las voces de este mundo te vuelvan a confundir. Y aquí es donde quiero dejarte con la expectativa ardiente de que lo que viene será más fuerte, porque no solo se trata de identificar a los falsos predicadores, sino de entender las marcas que distinguen a un hijo verdadero de Dios. Y esa revelación necesita tiempo, necesita más profundidad, necesita ser desplegada con calma, porque son verdades que van a abrir tus ojos de una manera radical. Y cuando llegue ese momento vas a mirar atrás y vas a darte cuenta de que lo que parecía normal en tu vida cristiana en realidad era tibieza, de que lo que dabas por seguro en realidad era apariencia, de que muchas cosas que aceptabas como correctas estaban contaminadas por el espíritu del error. Y entonces vas a experimentar una libertad que jamás habías conocido, porque la verdad no solo ilumina, también libera. Y mientras ese día llega, quiero que no sueltes la cuerda que Dios puso en tus manos, que no te conformes con un recuerdo, que no permitas que lo que sembraste hoy se pierda en la rutina de mañana, porque lo que diferencia al que recibe fruto del que se queda vacío es la perseverancia, la decisión de no soltar, de mantenerse, de insistir, aunque no vea resultados inmediatos, de confiar, aunque todo alrededor parezca lo contrario, porque la fe verdadera es probada y purificada como el oro en el fuego. Y si decides perseverar, si decides cuidar la semilla, si decides esperar con expectación lo que viene, entonces lo que hoy empezó en ti crecerá, se fortalecerá, dará fruto, y ese fruto será visible no solo para ti, sino para todos los que te rodean, porque tu vida se convertirá en un testimonio vivo de que Dios sigue obrando, de que Cristo sigue salvando, de que el Espíritu Santo sigue guiando a los que no se rinden. Así que quédate con esta certeza. Este mensaje no cierra, este mensaje no termina, este mensaje no se apaga, porque lo que Dios ha empezado es apenas el inicio de una obra más grande. Y la próxima vez que regreses, lo que recibirás no será más de lo mismo, será un nivel más profundo, será un alimento más sólido, será una espada más afilada, será un fuego más intenso, porque Dios no deja las cosas a medias. Dios completa lo que empieza, Dios perfecciona lo que siembra. Y si Él te trajo hasta aquí es porque tiene preparado un camino que va a transformar tu fe de raíz. No lo olvides, lo mejor todavía está por venir, y si lo crees, escríbelo con fe en los comentarios, porque esa declaración será la llave que mantenga encendido el fuego hasta que volvamos a encontrarnos. Y quiero que comprendas que todo lo que hemos compartido hasta ahora no fue diseñado para entretenerte, ni para darte un simple momento de reflexión, ni para llenar un vacío temporal en tu mente, sino que fue una siembra sobrenatural que Dios puso en tu camino porque te ama demasiado como para dejarte atrapado en el engaño de los falsos predicadores, porque sabe que en este tiempo final hay muchas voces que suenan similares, hay mensajes que parecen verdaderos, hay pastores que se visten como ovejas pero por dentro son lobos rapaces, y si no aprendes a discernir la diferencia, tu fe puede naufragar, tu propósito puede desviarse y tu eternidad puede ponerse en riesgo. Lo que hoy se abrió delante de ti es un mapa, es una señal de advertencia y al mismo tiempo es una promesa de protección, porque el Dios que reveló lo falso también promete sostenerte en la verdad si decides permanecer en Él. Y esa permanencia no se mide en palabras, sino en hechos, en disciplina, en fidelidad diaria. Por eso es vital que entiendas que este mensaje es apenas una introducción a un camino que no termina aquí, porque la pregunta que abrimos, ¿cómo saber si eres un verdadero cristiano y cómo protegerte de los falsos predicadores?, no se responde en un instante, se responde en un proceso, en una construcción diaria, en una serie de decisiones pequeñas y grandes que juntas forman un muro de protección espiritual alrededor de tu vida. Hoy viste el inicio. Hoy recibiste las primeras herramientas, hoy tu espíritu fue sacudido, pero lo más fuerte está por venir, porque Dios quiere equiparte con discernimiento, quiere abrirte las escrituras como nunca antes, quiere mostrarte pasajes que siempre leíste pero que ahora cobrarán un nuevo sentido, y quiere darte experiencias que confirmarán en lo práctico lo que hoy sembró en lo profético. Y cuando lleguemos allí, cuando avancemos al siguiente nivel, tu fe no solo será más firme, será inquebrantable,
porque tendrás claridad para reconocer lo verdadero de lo falso, lo santo de lo profano, lo eterno de lo pasajero. Y mientras tanto, en este tiempo de espera, quiero que te lleves un desafío aún más profundo. No te quedes con lo que recibiste como si fuera suficiente. No lo conviertas en un recuerdo que se diluye. No lo guardes en un rincón de tu corazón para volver a lo mismo de siempre, porque esa es la estrategia del enemigo: hacerte creer que lo que viviste fue momentáneo, que mañana ya no lo necesitarás, que con una sola palabra basta para sostener una vida. Pero la verdad es que la semilla que Dios plantó en ti necesita ser regada con oración, necesita ser nutrida con lectura de la palabra, necesita ser protegida con una decisión consciente de apartarte de todo lo que pueda apagarla. Porque lo que está en juego no es un sentimiento pasajero, es tu identidad como verdadero cristiano, es tu destino eterno, es tu capacidad de resistir en medio de una generación que cada día se aleja más de la verdad. Por eso hoy te digo con toda autoridad espiritual: este mensaje no termina, este mensaje se prolonga en tu vida, este mensaje sigue obrando en ti aunque ya no me escuches, porque no son mis palabras las que importan, sino la voz del Espíritu que está golpeando tu corazón, que está recordándote quién eres, que está llamándote por tu nombre para que no vuelvas a perderte en la multitud. Y esa voz seguirá resonando mañana cuando te levantes, seguirá hablando cuando tengas que tomar decisiones, seguirá inquietando cuando intentes retroceder, porque lo que Dios comenzó no se apaga con facilidad, lo que Dios empezó no se olvida, lo que Dios sembró no muere siempre y cuando tú decidas permanecer. Así que mantén tus ojos abiertos, porque lo que hemos iniciado juntos es apenas el principio de una revelación mayor. Vendrán nuevas palabras, vendrán nuevas enseñanzas, vendrán nuevas luces que seguirán aclarando las sombras. Y si decides volver, si decides permanecer, si decides perseverar, entonces recibirás el resto de la armadura que necesitas para ser un verdadero cristiano en un mundo lleno de falsedad. Escríbelo con fe en los comentarios: yo permaneceré. Porque esa declaración no solo es un compromiso contigo mismo, sino un pacto espiritual con el Dios que te llama a ser auténtico, íntegro y fiel hasta el final. Y quiero advertirte de algo con todo el amor y la firmeza que el Espíritu me da. El enemigo intentará aprovechar este momento para robar lo que recibiste. Intentará distraerte con problemas, con dudas, con ocupaciones. Intentará que pienses que fue solo emoción y que mañana todo volverá a ser igual. Pero aquí es donde tienes que mostrar si realmente eres un verdadero cristiano, porque el verdadero cristiano no se queda con un sentimiento pasajero, sino que convierte cada palabra en una decisión, cada decisión en un hábito y cada hábito en un estilo de vida. Lo que diferencia a un verdadero cristiano de alguien que solo escucha es la perseverancia, la fidelidad en lo secreto, la firmeza en la batalla, la determinación de no soltar aunque vengan tormentas, porque escrito está que el justo por la fe vivirá. Y esa fe no es una emoción, es una convicción diaria que se mantiene incluso cuando el silencio de Dios parece largo, incluso cuando las pruebas arrecian, incluso cuando las voces falsas suenan más fuertes. Por eso quiero dejarte con un desafío aún más radical que seguirá abierto hasta la próxima palabra. Examina tu vida cada día y pregúntate si tus frutos muestran que eres un verdadero cristiano. Examina tus pensamientos y verifica si están fundados en la palabra o en lo que otros te dicen. Examina tus pasos y asegúrate de que sigues el camino estrecho, aunque sea más difícil. Y mientras haces esto, mantén tu oído atento, porque pronto volverás a escuchar una continuación que te revelará las señales más claras para identificar a los falsos predicadores y protegerte de ellos con una autoridad que jamás habías sentido. Esa revelación vendrá como una espada, vendrá como un fuego, vendrá como una luz que no dejará espacio para la confusión. Y cuando llegue, sabrás que todo lo que escuchaste hoy fue solo la preparación para algo mucho más grande que Dios está a punto de desatar sobre tu vida. Así que no digas ya terminó, porque no terminó. No digas ya recibí lo suficiente, porque apenas comenzaste a recibir. No digas esto es un cierre, porque en el reino de Dios cada cierre es un inicio, cada pausa es un puente, cada silencio es la preparación para una voz más fuerte. Vuelve con hambre, vuelve con expectativa, vuelve con fe.
porque lo que Dios quiere hacer contigo todavía está en construcción y cada palabra que recibas será un ladrillo en la fortaleza espiritual que te convertirá en un verdadero cristiano, firme, valiente y protegido contra todo engaño. Escríbelo con fe en los comentarios. Esto apenas comienza, porque esa declaración será la llave que mantenga abierto tu espíritu hasta que regresemos con lo que sigue.